todos los planos, ya sea en primaria como en secundaria, nosotros recibimos el impacto de forma muy descarnada de lo que acontece socialmente. Y lo que está aconteciendo socialmente es una situación de una fractura social muy difícil por parte del Estado de suturar. Por más que el Estado vaya instrumentando toda una serie de políticas, ya sea comunitarias, de estrategias de salud y educativas, lo que hoy no podemos negar de que es la situación en la cual estamos viviendo, es que estamos frente a una fractura social. No es un problema de numerología de pobrezas o de marginales, no es un problema específico de la Constitución, diríamos, de un problema económico, porque como el país está fundido, más o menos la estamos llevando. No pasa por solamente una lectura de la economía política, ni tampoco por una excesiva lectura sociológica, que lo único que hace es una descripción fenomenológica de lo que está aconteciendo, sino que estamos metidos, inmersos en una situación en donde el sistema general, ¿no?, ha producido esto. Y esta fractura social no es un problema que viene de hace 10 años o 15 años. Es un problema que se viene gestionando, irremediablemente se viene gestionando desde hace más o menos unos 40 años. Esta producción de un colectivo social que queda excluido, ¿no?, tajantemente, de las relaciones simbólicas y vinculantes, y que queda subsumido en una profunda precariedad en donde determinada sociología habla de enclazamientos frágiles, etcétera, etcétera, como si de allí se tratara de una fragilidad, ¿no? Sino que este problema que nos aqueja y que de pronto se estigmatiza en función del nombre de droga, la droga en realidad es la punta de un iceberg de un problema muchísimo más complejo. Y eso todos los que estamos en este salón lo sabemos, porque lo hemos vivido y lo hemos experienciado en nuestra práctica de trabajo docente, en nuestras prácticas sociales, hemos percibido cómo la droga se ha instalado socialmente y cómo es que al revés, desde una lectura antropológica y sociológica, ¿no?, sabemos hoy en día que la droga no es un tema de que se haya instalado ahora, sino que es un tema que nos hace a nosotros como humanos. Nosotros somos consumidores. Ustedes recién acá estaban recogiendo algunos emergentes y algunos intercambios entre ustedes en donde somos todos drogadictos. El cerebro es el que necesita. El tema es cómo la sociedad maneja el campo de la droga. Pero también no es solamente cómo la sociedad maneja la circulación de la droga. Y ustedes podrán observar, por ejemplo, en el famoso cable H2, que esta semana se ha pasado hablando de la marihuana, del opio, etcétera, de todo el tema de la cultura de la droga. Los invito a que cada tanto, cuando tengan un tiempito libre, pongan H2, ¿no?, que está en la canalera, ¿no?, al lado de History Channel, es History number 2, ¿no?, que te permite, digamos, una serie de documentales hechos de diferentes lugares, de Estados Unidos, de Europa, etcétera, hablar sobre la droga. Y quizás el problema fundamental que nosotros tenemos es que en nuestro acto de docencia es cómo nosotros nos concebimos en nuestro acto de docencia. Si nosotros nos vamos a concebir como un agente de cambio social,
como un agente de producción de una novedad en los otros, en los colectivos que vienen hacia el lugar de la organización. O si nosotros nos vamos a ver como una persona que estamos apagando incendios, ¿no? Y que necesitamos más aporte de la multidisciplina para poder contener este alud, ¿no?, brutal de lo que acontece en el campo del aula, o de lo que acontece socialmente, o lo que nos acontece a nosotros, inclusive en nuestras relaciones amistosas y en nuestras relaciones familiares. ¿Quién no ha conocido en nuestra familia, en nuestro ámbito familiar, algún drogadicto? Es más, levante la mano aquel que diga que no, en mi familia o en mi ámbito familiar no hay nadie que no se drogue. Un tío abuelo mío fue fundador de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y nunca me voy a olvidar que la vuelta en que él, al año de haber estado, digamos, en AA y en Alcohólicos Anónimos, había logrado permanecer un año sin tomar nada, ¿no?, ninguna gota de alcohol. Entonces, para eso hicieron un festejo. Se agarró una mamuada, aquella que poco menos lo tuvimos que internar de vuelta, ¿no? Entonces, así como también podemos visualizar algunas imágenes familiares en donde observamos cómo algunos familiares también consumían otro tipo de drogas, psicofármacos, por decirlo de alguna manera, o los anestésicos por el tema del dolor, ¿no?, porque el cuerpo duele. Y entonces yo me preguntaba cómo podría de pronto pensar con ustedes algunas cosas que más o menos se vienen desarrollando en función de este llamado flagelo, ¿no?, que hace como que aparece como que es el elemento que de alguna manera produce el hecho de que distorsiona la relación del aula, la relación de nosotros con nuestros pares, etcétera, ¿no? Entonces, uno podría agarrar y empezar con esa charla del orden médico, psiquiátrica, ¿no?, o del orden psicoanalítico, que dice que en realidad la base del problema no es la droga en sí, porque la droga en sí es eso que está allí, digamos, ¿no?, que está a mano, que está en cierto nivel disponible, sino que te dice, no, la base es un problema de ansiedad. Hay un trastorno de la ansiedad, que esto puede ser más o menos grave, este trastorno puede derivar en un trastorno de personalidad y por tanto el sujeto, en esa construcción psíquica, inevitablemente termina consumiendo, ya sea por lo que han visto, lo que ustedes conocen, ¿no?, ya sea por estar integrado a un grupo social, empiezo a consumir, que es la manera más chota de empezar con el tabaco, ¿no?, por decirlo de una manera vulgar, o también por probar la cerveza. Entonces sabemos que en segundo y tercer año del liceo es como patronímico que en ese nivel empiezan a tomar cerveza, ¿no? Y entonces se agarran algunas borracheras los chiquilines, y las chiquilinas también, ¿no? O que a nivel de primaria nosotros observamos el fenómeno de la droga, si bien puede haber casos de niños de sexto año, de quinto año, que estén consumiendo, porque la familia consume o porque están directamente vinculados a redes familiares, lo que sí nosotros vamos a observar del impacto del problema de la droga es que la familia se droga, ¿no?, que los padres, o sea, o la madre o la abuela es una gran junkie, entonces hay como una cosa ahí que viene y que deteriora el campo de los vínculos. Entonces, permanentemente nosotros hemos indagado y hemos logrado hacer una montaña de protocolos, digamos, de indagación, de intervención, de formas de intervención, para trabajar con este fenómeno que adquiere una connotación de naturalización en determinados sectores sociales y de naturalización en el sentido de la convivencia con ella misma, ¿no? Entonces, en este punto,
nos encontramos con verdaderos problemas, ¿no?, del uso de las drogas. En primer lugar, porque el sistema capitalista, o sea, el sistema que nos funda a nosotros ahora, que es el que está funcionando a nivel planetario, que tiene una cierta dominancia, esto no quiere decir que en otros estratos sociales funcione de otra manera, ¿no? Y es cierto que funciona de otra manera, porque yo creo que no es que uno subroga al otro, sino que uno tiene una mayor dominancia sobre otro, sobre los sistemas esclavistas, feudalistas, de dominación, etcétera, ¿no? Son sistemas económicos, pero digamos el que más o menos se ha construido y que ha logrado un impacto a nivel mundial es este, de la globalización de nuestro sistema, en donde el tema de la droga, el sistema, se lo ha dejado a la medicina. ¿Se entiende la jugada, no? Es una jugada política porque además es una jugada política de empoderamiento de la medicina, ¿no? O sea, el tema de la droga aparece ligado primordialmente a un dominio racional científico que tiene que ver con la medicina. Y todos los que rodean a la medicina, ¿no?, todos los efectos de lo que diríamos la medicalización, que esto tiene que ver, entonces acá entra la psicología, del cual yo soy uno de los representantes. Ana también, digamos, ¿no? O asistentes sociales, etcétera, etcétera. O sea, hay un conjunto de disciplinas, antropología, bla, bla, bla. O sea, hay historia, llamen lo que ustedes quieran, digamos, pero hay un conjunto de disciplinas que se van reordenando en un determinado sector institucional de la sociedad que tiene que ver fundamentalmente con el dominio de una racionalidad científica. Y justamente lo interesante de todo esto es que ya sabemos qué es lo que produce cada droga, los efectos en nuestro cerebro, cómo compagina, recompagina, rearma todo el sistema de la sinapsis, etcétera, etcétera, o inhibe o favorece. Eso ya lo hemos visto y lo hemos analizado, y vemos la enorme capacidad combinatoria que tienen entre sí. Y bueno, y ahí hay una situación que no está fácilmente dirimida, digamos, que tiene que ver con el uso también del sistema, en donde el sistema saca provecho de esto, de la existencia de las drogas ilegales, ¿no? O sea, todo el sistema está muy favorecido porque hay una enorme montaña de dinero que se mueve el sistema en función de que ese dinero sea siempre negro, o sea, que esté en otra cuenta y que ingresa bajo determinados mecanismos, y este ha sido uno de los principales países que ha ayudado a blanquear dinero, digamos, ¿no?, durante décadas. Ahora estamos en una situación menor, ¿no? Pero nosotros para la DEA, en la década de los 90, éramos una lavadora más como las Islas Caimán, etcétera, ¿no? Estábamos sentados, todos nosotros, toda nuestra sociedad cómplicemente estaba usufructuando, digamos, ciertas prerrogativas del manejo del dinero negro, de la región, ¿no?, que se produce a partir de la droga y a partir de otras mercancías. Recuerdo que en el 92 nosotros éramos el principal exportador de oro del planeta. Y solamente tenemos una mina ahí en Corrales que produce 1 kilo al año. Pero nosotros figurábamos como el número 1. Ustedes saben de dónde venía el oro, ¿no? De la debacle amazónica, ¿no?, de los garimpiños, ¿no? O sea, el oro entraba y salía, ¿no? Entraba y salía. Y uno se paraba en la Avenida Italia y veía los camiones que llevaban oro a los aviones. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene nada y mucho que ver. Porque uno de los problemas principales que nosotros tenemos y que sabemos todos los que estamos en esta sala es que la droga se favorece poderosamente, la instalación del uso de la droga se favorece cuando el intercambio vinculante es menor. Cuando los vínculos están degradados a solamente sufrir una afección y donde no hay discurso simbólico que pueda capturar las emociones y darles un sentido a la emocionalidad. La emocionalidad queda liberado
queda sin significante, sin palabras, y ahí sale el concepto de adicto. Porque adicto quiere decir sin palabras, sin capacidad de metabolización, de simbolización. Y justamente, nuestro trabajo como docentes es producir simbolización, es dar símbolos. Y esta es una de las claves de nuestro rol, es producir simbología, es transmitir símbolos. Los símbolos son palabras que dan sentido a nuestra acción. Cuando carecemos de palabras para nominar nuestra realidad, es que la angustia sube. Cuando la angustia sube, hay solamente dos maneras de bajar la angustia. O con símbolos, ¿no?, que es lo que denominaba Freud antiguamente procesos de sublimación, ¿no? Esto es un descubrimiento de Freud del siglo XIX, ¿no? O una descarga corporal poderosa. Y cuando decimos descarga corporal poderosa es producir un efecto cinético a nivel del intercambio de la red neuronal y producir una enorme descarga. O sea, concretamente puede ser un orgasmo, o puede ser una actividad física muy poderosa que provoca el advenimiento de mucha cantidad de endorfinas que arriba del cerebro nos sanean todo el intercambio. Cuando uno está haciendo deporte o cuando uno está haciendo el amor y tiene una descarga en ese nivel, uno logra compensar todo el sistema metabólico. Y acá viene el gran problema que nosotros tenemos. ¿Por qué somos tan adictos a esto? ¿Y saben por qué? Porque nosotros somos un ser biológicamente construido para esto. ¿Qué es esto? Para producir cada tanto un sistema de descarga neuronal poderosa para poder rematrizar el sistema. Es como cuando nosotros con la computadora decimos, che, a veces apagala toda para que se arregla sola, ¿viste? Entonces te dicen, ¿sí? O, ¿viste? Resetía que se recompagina. O a veces el celular nos anda mal, entonces, bueno, apagalo que, ¿viste? ¿Por qué? Porque somos un ser construido sexualmente, pero brutalmente construido, para desarrollar una sexualidad cotidiana. Cosa que ningún mamífero, porque nosotros somos mamíferos, ¿no? Cosa que ni nuestros primos hermanos, los gorilas, los chimpancés, lo tienen. Solamente la diferencia que tenemos con nuestro primo hermano, el gorila, es de 3 pares de ADN. Es la única diferencia que tenemos con él. O sea que estamos muy cerca de él. Del gorila, el gorila del Congo, ¿no?, de montaña, y muy cerca también del chimpancé. Pero la cualidad de la problemática en la cual estamos construidos, o sea, nuestra base biológica, nos permite estar en una situación de aservir sexualmente. Cosa que en los otros mamíferos es cada 6 meses, porque el sistema del ciclo hormonal es diferente al nuestro. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que somos unos sociópatas sexuales? ¿Estamos pensando siempre en eso? Sí. Lamentablemente es así. O divertidamente es así. Entonces yo cuando pienso en nuestros ancestros de la caverna, los líos que tenían, la dificultad de cómo organizar a un colectivo, en función de que siempre está preparado para lo otro, entonces hay que organizar un momento. Ahora hay que cazar, ahora hay que dormir, ahora hay que pescar, ahora hay que recolectar, ahora hay que cuidar. Es como complicadísimo todo eso cuando uno está disponible para otra cosa. Todo lo demás, las drogas, todas las otras, son sucedáneos de esta. Y esto ha hecho que entonces la sociedad haya construido unas formas de vinculación muy particulares, que les voy a hacer un cuadro. Vamos a hablar de la lógica
del intercambio cotidiano de los sujetos entre personas, ¿no? Qué bien. Te voy a traer uno que escribí. A ver si agarro. Porque yo en mi mochila que no traje tengo todo un equipamiento antiguo. Tengo un borrador, porque esto ya casi nadie los usa. Pero yo estoy ahí. ¿Qué significa la S? Ahora vamos. Este en realidad es un cuadro que yo hago muchas veces. Este es un cuadro que yo hago en realidad para apoyarme en él, ¿no? No para que ustedes tomen nota ni hagan esas cosas que hay que tomar nota. No tomen nota. Hay que tener la cabeza abierta. O la cabeza para recibir algo. Fíjense en las lógicas de intercambio cotidiano, ¿no? Carlos Marx, que era un tipo muy particular, ¿no? Un demente, ¿no? Un demente por a veces sus genialidades y también por sus incompetencias en muchas cosas, pero brillante en mucho. Él discriminó dos lugares de intercambio básico entre las personas, lo que es el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es una lógica en donde yo me acerco a alguien porque me sirve. ¿De acuerdo? Me sirve. Me sirve a mis intereses. O sea, es una lógica de valor instrumental. Inclusive esto lo hago también con determinados objetos, ¿no? O sea, un lápiz es un valor de uso y tiene un valor de uso en el intercambio monetario, inclusive, digamos, que puede variar desde 5 pesos a una lapicera Montblanc de las clásicas vale $1.200. Esta es la locura del sistema. Entonces eso es un valor de uso porque es instrumental. Entonces la lógica, muchas veces, del intercambio acá es porque es instrumental y porque es necesario. Acá no interviene el deseo, acá interviene la estructura de lo necesario. O sea, nosotros hace frío nos abrigamos, etcétera, etcétera. Entonces, de cualquier manera, siempre vamos a encontrar algo en donde nos referimos al otro y construimos una otredad con el otro en función de esta necesidad básica, ¿no? Que tenemos, valor de uso. Entonces, una herramienta siempre tiene un valor de uso. Digamos lo mismo que un aparato tecnológico, ¿no? El valor de cambio, ¿no? Es aquello que está designado justamente porque algo se le agregó, algo se le agrega a esta instrumentalidad de lo necesario, y es lo que yo les explicaba. ¿Cómo es posible que esto salga 5 pesos u otro aparato, que es más o menos similar, pero lo mismo, vale $1.200? ¿Entiendes? Ese otro tiene algo ahí, ¿de acuerdo? Y ese algo que tiene es que tiene un valor agregado que le permite generar no solamente ser necesario, sino que trae un estatus social, hace una diferencia, pero es una diferencia exclusivamente en un aspecto semiótico. Entonces nos encontramos, eso está apagado, nos encontramos entonces con un problema clave, que es que en nuestras relaciones no solamente buscamos una instrumentalidad necesaria, sino que también buscamos armar una diferenciación. Y esa diferenciación la obtenemos porque hay un valor agregado. Pero ese valor agregado, nosotros, para agregarle más valor a eso, es porque le estamos poniendo algo que tiene que ver con esto, que es el valor de lo simbólico, que construye una relación en particular. Entonces, ¿qué es lo particular? Lo particular es cuando yo establezco una relación con alguien que sé su nombre.
porque me implica. Porque en ese lugar yo tengo algo más que no solamente lo necesario, sino que lo que tengo es el afecto. O sea, lo que yo tengo acá es un valor que tiene que ver con el afecto. Estoy afectado. Y acá estoy sintiendo. Estoy en otro nivel. Estoy en un nivel de lo quiero, lo amo, lo odio. ¿Se entiende? Estoy en una estructura de sentimientos. O sea, cuando estoy en una estructura de sentimientos, el otro me es absolutamente significativo. Me es indispensable para mi desarrollo. Entonces, en este nivel se encuentra la familia, se encuentran las amistades y se encuentran los posibles emparejamientos y futuros desarrollos familiares, posfamiliares, etc. Este es el nivel en donde el símbolo, o sea, lo simbólico, sirve para zafarnos brutalmente de este nivel instrumental. ¿No? Es para zafar de esto. En este nivel es el nivel de los animales. Es el nivel del intercambio animal. En cambio, aquí, cuando agregamos diferencia, estamos construyendo socialmente algo, y acá estamos arreglando algo del orden de los afectos, de lo que nos afecciona. Hasta aquí, digamos, los sistemas sociales implicaban esto, pero sin embargo, lo que es interesante acá, esto es algo que plantea Jean Baudrillard, plantea Dostoyevski y varios autores, inclusive nuestro amigo Pierre Bourdieu, que ustedes deben de conocer mucho porque Pierre Bourdieu es un referente en la docencia, ¿no? Lo que va a ocurrir es que el sistema capitalista va a inventar esto. Y esto es una lógica que se denomina de significante. Se escribe significante. ¿Qué quiere decir esto? Que es una lógica exclusivamente de signo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una lógica gobernada por un principal signo. Gracias. Hola. ¿Qué es el dinero? Ahora bien, el dominio del significante de esta lógica es que cualquier cosa puede ser sustituido por cualquier otra cosa. Que cualquier cosa, cualquier plano de estos puede ser subsumido aquí adentro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, si me va tan mal, yo compenso por otro lado. ¿Se entiende? O sea, es una lógica de adecuación que te permite en un momento, estás frustrado. Entonces ustedes habrán escuchado, ¿por qué no? En esta charla común que tenemos, es decir, me peleé con mi marido, me fui al shopping y reventé la tarjeta. Ejemplo. ¿No? Me peleé con mi hijo, ¿no? Y agarré al perro y le di una paliza. ¿Se entiende esto? O sea, de pronto se ocurre un sistema de desplazamientos hacia otros signos. O sea, pero ustedes me dirán, ¿pero esto ocurría en la época romana? Por supuesto. Pero el problema es que el sistema hoy aporta, el sistema actual, hoy aporta una enorme cantidad de signos en los cuales uno puede agarrarse perfectamente para compensar el sistema de frustración. Porque además, ¿qué es lo que dice el sistema de significante? Las lógicas significantes. Lo que dicen es que no importa, uno es en relación al otro, no importa la diferencia, igual tú arréglate. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de alguna manera, para evitar el sistema de frustración en el que estás metido, vos apelás a cualquier cosa. Andar en bicicleta, te peleaste y salís a correr, o salís a buscar a tu amante de turno, yo qué sé, lo que sea, ¿viste? O sea, haces algo, ¿entendés? Pero nunca es, esta lógica que introduce el sistema capitalista poderosamente, nunca es volver acá. Vamos a reflexionar, vamos a pensar. Esa famosa frase que en muchos momentos ustedes habrán escuchado, tenemos que hablar.
¿verdad? O sea, tenemos que hablar. O sea, hemos juntado tanta mierda, vamos a hablar, ¿no? A ver cómo la compaginamos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el tema que nosotros tenemos entre manos es que todos nosotros, y ellos también, los drogos, están funcionando bajo este sistema. Lo que pasa es que en algunos casos es más radical el funcionamiento, más brutal, y lo visualizás con un nivel de descarnamiento tan espantoso, y en los otros es más politely. Somos más educados. ¿Se entiende? Entonces, el problema que nosotros tenemos, y lo que nosotros hemos venido trabajando hace años, es que cuando tú estás frente a colectivos humanos, que esto funciona brutalmente, y esto funciona en desmedro, o sea, en disminución, tenemos un problema mayúsculo. Porque es lo que nos ocurre cuando, ¿en qué idioma está hablando? Porque además pasa lo otro. Si nosotros decimos que lo que uno espera es tener, por ejemplo, ¿no? Es tener más o menos una cierta comprensión simbólica de lo que nos ocurre. Entonces, cuando entendemos, ¿qué es lo que pasa cuando entendemos lo que nos sucede? Es que juntamos la emoción con la palabra. Y ahí hay una articulación de cierto nivel de conciencia de sí que te permite después elaborar estrategias. Entonces nosotros, los que estamos en este salón, vivimos armando castillitos en el aire de estrategia de que si hago esto, ahora no, porque ahora voy a hacer la maestría porque pipipí, no, porque ahora hago esto, no, porque ahora voy con fulana, con perengano, entonces hacemos este proyecto. Vivimos anhelando y produciendo futuro en un presente. Esa es una estructura de simbolización creciente, o sea que nosotros nos apoderamos del futuro, tratamos de controlarlo y tratamos de ver las variables que tenemos para ir acomodando el cuerpo y manejarnos en ese futuro. ¿Qué ocurre cuando tenemos una subjetividad en donde, primero, la constatación de hecho en una investigación que hicimos con La Roca allá en la década de los 90 en la facultad, empezamos a percibir de que el caudal de manejo de palabras de determinados sectores sociales venía en disminución absoluta. O sea que estábamos frente a un CI verbal disminuido. Voy a poner un ejemplo del otro lugar, ¿no? Uno dice que a mayor cantidad de palabras, mayor adquisición de conciencia de sí y de conocimientos. Y también mayor capacidad de expresión de afectos o de lectura de posibles realidades. Para hacerlo muy planamente en un ejemplo muy sencillo, Cervantes, como escribió bastante, uno puede contar la cantidad de vocabulario que tenía. Y Cervantes es un escritor que maneja más o menos 4.300 significantes. O sea, quiere decir palabras. Los que estamos acá en esta sala manejaremos alrededor de 1.800 a 2.600. ¿Se entiende esto? Por eso, vayan a leer el Quijote y se van a encontrar que, opa, ¿y esta? En diccionario, ¿no? ¿Y esto? ¿No? Y no solamente porque es muy antiguo. Él ya, en ese lugar, tenía ese dominio. Goethe tenía también más o menos, se le cuenta, en las obras, uno cuenta, y tiene 5.000, ¿no? Llegamos a Dante, más o menos, con 6.000, y es el número más grande. Pero hay un solo autor que supera a todos, a Borges, etc. ¿Saben quién es? Pero que supera ampliamente. ¿Qué autor en la literatura o en la historia puede llegar a superar a estos tres personajes que yo puedo haber dicho? Ni idea. Esto no es una pregunta de examen, no voy a bochar a nadie. Además ya me jubilé. Soy un jubilado. Me jubilé de la Universidad de la República. Con lo cual, ahora respiro después de 40 años. No saben lo que cobro, pero no les digo nada.
Pero, ¿saben quién es ese autor maravilloso? No, Mario no, Mario no llega a superar a Cervantes. No, tampoco. Homero, anda cerca, pero no. Es bueno Homero tiene mucho. Es un tipo que se llama William. ¿Sabe cuánto tiene William? Por eso es... No, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿No? ¿Quién da más? ¿Tampoco? ¿Tampoco? 35.500. Señores, por eso William es William. ¿Viste? Por eso Shakespeare es Shakespeare, ¿viste? O sea, como decir, afloja cambio porque es una cosa monumental. Ver la edición de Rose te implica, la edición crítica de Rose, de la obra completa, de las 48 horas dramáticas, más los sonetos, te implica a vos un tour de force del diccionario Webster que te abruma, ¿entendés? O sea, o el Colin Oxford, ¿viste? Porque te abruma. Empezás leyendo y decís, no entiendo nada. Yo que creía que sabía inglés, no entiendo nada. Tengo que volver. Por eso hay versiones modernizadas. Penguin tiene una versión modernizada, digamos, y la versión que nosotros leemos, la de Aguilar o de otros autores, digamos, de la traducción, es una versión modernizada y tijereteada. Tengan en cuenta que el Hamlet duraba 8 horas. La representación de Hamlet dura 8 horas. Se empezaba en la mañana, la gente iba a la mañana, porque era toda una jornada, ¿no? La gente iba a la mañana, por eso se dividían actos, porque los actos correspondían a que, bueno, vamos a desayunar, vamos a almorzar, ¿viste? Te quedás todo el día, ¿no? Mirando la obra, ¿no? O sea, el pueblo la veía parada, el Royal Theatre, ¿no? Y todos los nobles, ¿viste? Los paicos, ¿no? Esa era la formalidad, ¿no? Pero ¿cuál es el problema entonces? Si vos tenés un colectivo, fíjense, hemos estado hablando de dimensiones de palabra y hemos puesto, digamos, a aquel que está despegado demasiado, que casi un marciano, no existe, ¿no? ¿Entendés? Entonces, y cuando volvemos y vamos a la base donde nosotros estamos trabajando, nos encontramos con que de pronto esa persona maneja 200, 300 a lo sumo. Es más, a veces cuando nosotros hablamos y de pronto hablamos demasiado rápido, no entendemos. Porque de pronto, en el diálogo o en la entrevista, uno hace entrevistas, pero uno se da cuenta que el caudal del otro se queda como que tiene una idea de que es castellano, ¿entendés? Pero no entiende lo que le estás comunicando. Y este es un tema muy complejo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dale. Sí, todo bien. No, capaz que vinculado con esto que decís, pensando en Shakespeare, ¿no? Más allá de la incorporación, no sé, porque realmente desconozco el tema, pero puede que él sea creador de ciertos lenguajes, de ciertos significantes. Te digo esto porque en realidad también con las poblaciones que trabajamos, ellos son creadores de ciertos significantes. Ellos crean el lenguaje. O sea, Dante construye el italiano. Chaucer, antes que William, construye el inglés, ¿no? Entonces, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, nuestro querido siglo de oro, construye el castellano, lo reconstruye totalmente. Y justamente ese es un tema. Cómo el lenguaje cambia y varía socialmente es porque construye relaciones de afección y de percepción. O sea, ¿qué es lo que ocurre con el discurso científico, racional, o lo que ocurre con el discurso amoroso? Quien nos inventa amorosamente, hablando de amor, y poniendo el amor como uno de los puntos claves, es aquel que se le dijo que era nuestro Señor Jesucristo, digamos, porque es el tipo que de alguna manera, como ustedes creen, ¿por qué penetra este judío de una logia pequeña, de los esenios, ingresa al mundo de una potencia brutal? ¿Por qué? Porque él trae, no la palabra de Dios, él trae un significante que va a rearmar el sistema.
Y ese significante poderoso se llama, la palabra es el amor. Porque mientras que en la estructura judía, la estructura de la religión judía, el significante más poderoso es el honor. Es lo honorable. Es la relación de respeto a la autoridad y de honor. Ustedes van a observar que en todo el Antiguo Testamento la palabra amor es más o menos usada, pero muy, muy específicamente a cuestiones de relaciones muy cercanas. Pero que este hombre de carne y hueso que existió y que se llamó Jesús en algún momento, haya producido un intercambio diferente en la medida que él coloca la situación en un plano de que es Dios el que nos ama y que nosotros le debemos el amor a Él, digamos, y viceversa, es lo que coloca como una nueva afección. Por eso, Jacques Lacan, el gran psicoanalista francés, va a decir, señores, la palabra amor tiene fecha histórica. Y si la quieren encontrar, vayan para allá, para Palestina, y van a encontrar un tipo que andaba dando vueltas con ese tema. Y eso es brutal lo que el tipo genera. Que después las escrituras y las sagradas y la religión y la iglesia, bla, 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 todo eso es otro tema de organización, diríamos. Pero lo que sí, la genialidad que de pronto trae él, digamos, por hablar de él en el sentido de fenómeno, digamos, es esta palabra, que la ubica en el centro de las relaciones. Que es la palabra que le permite, la palabra llave, que le permite abandonar el Dios del pueblo para ser el Dios de la humanidad. No sé si se entiende, o sea, que es lo que permite colocarlo en otra posición y que es de esta manera, como lo coloca en otra posición poblacional, se transforma en una religión imperial en el uso de Roma y después posteriormente. ¿Se entiende esto? Que es lo que vienen cuando vienen para acá y dominan a los indios y dicen, no son humanos cuando creen en Dios. ¿Se entiende? O sea, y esta discriminación planteada en torno al tema del significante amor. Pero volviendo a la palabra, lo que queremos decir es que este registro poderoso, inaugurado particular y afectivamente, esto es lo que inaugura el cristianismo poderosamente hace 2000 años. O sea, que lo introduce de una manera brutal. Y en cambio, el sistema lo que te va a producir es que esto es importante, pero en realidad lo importante es cómo el sistema puede regular las relaciones en base a cómo nos movemos con la frustración. Y si tú te frustras, no te preocupes, porque va a haber algo que te va a sacar de la frustración. Y es allí en donde la droga hace calce. Es allí en donde la adicción, el fenómeno adictivo, hace calce. O sea, se agarra y se abrocha. Entonces te dice, no te preocupes, te peleaste, anda a consumir. ¿Estás angustiado? Come. Llénate de comida. ¿Entendés? ¿Estás angustiado? Siempre tenés algo que te va a calmar. O te tomás un Valium, ¿no? Que es lo común, ¿no? Una benzodiazepina, siempre las tenés ahí a mano en el bolsillo, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? ¿Entendés? Y si no podés dormir, no te preocupes, no, podés parar el cerebro. ¿Cómo lo paras? Sí, bueno, con un hipnóptico. O sea que en definitiva, toda afección, toda situación de afección, lo que ha enseñado este nuevo sistema es que siempre va a haber y esto es la clave, un objeto que te va a colocar en un buen nivel y que no te preocupes tanto. ¿Se entiende esta situación, esta lógica que aparece? Y esto es una lógica absolutamente novedosa y es específica de la sociedad de consumo. Antes no existía. Antes lo que existía era el honor, el castigo, ¿no? La represión, la represalia, ¿no? El siglo XIX, ¿no? Principios del XX. Pero hoy en día lo que ocurre es, te sentís mal, pastillita. Te sentís mal, andá a llamar a fulanita que te entretiene un rato. Te sentís mal, andá y hace esto. O tragaste todo el alcohol del mundo, chupaste todo, ¿no? O encajaste con la droga, etcétera, etcétera. Exacto. ¿Qué es eso? Este es el sistema. Bueno, estamos en este sistema, entonces.
Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros que estamos. Nosotros que predominantemente estamos ubicados, o sea, desde nuestro rol, ojo, el rol del educador, está ubicado aquí, en este lugar. Este es nuestro lugar. ¿Y qué pasa? El sistema nos saca del lugar, no sé si me explico. O sea que quienes estamos desenfocados somos nosotros. Porque los grises y los otros, inclusive a veces nosotros en determinados momentos, obedecemos al sistema. Hacemos lo mismo que hace el sistema, que nos comanda el sistema de alguna manera, ¿no? Y no quiero acá culpar a nadie, decir que esto o lo otro, que está mal aquello. No, no, lo que quiero decir es que el Estado y nosotros, que somos parte del Estado en cuanto a tratar de fortalecer el rasgo vinculante de la gente entre sí, el cuidado, el respeto, etcétera, etcétera, y todo lo demás, la bola de cosas que decimos, ¿no? La capacidad de autocrítica y crítica y discernimiento y que piripipí, ¿viste? Todo eso que, ¿viste? Que es una larga foja de servicio que tenemos encima nuestro, que funciona como una especie de vademecum, de placa que nos identifica. Lo hacemos así, barelianos, ¿viste? ¿No? ¿No? Porque nosotros somos, ¿no? Entonces tenemos esa cosa ahí metida, ¿viste? Que somos unos cracks. ¿Los cracks de qué? Si venimos perdiendo 40-0. Pero nos están matando a pelotazos, ¿viste? No sabemos ni cómo parar el asunto. Y este es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que toda la estructura, inclusive nosotros, funcionamos manejándonos en un vaivén de estas dos lógicas, permanentemente. Entonces no podemos zafar. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos? Cuando viene desde un lado de una familia que viene muy disfuncional, muy golpeada. Entonces vos sabés que el chico, que es un emergente transportador de la red social, es el emergente que te da de la familia, y vos decís, lo lees, decís, claro, ¿cómo no va a estallar el niño de esta manera? ¿Cómo no va a morder? ¿Cómo no va a ser violento? ¿Cómo no va a estar, viste, piripipí? Entonces buscamos al psiquiatra que venga con la risperidona y le haga, ¿viste? O buscamos el psicólogo que no sé, por arte de magia haga no sé qué, ¿viste? Y lo deje tranquilo. Entonces el chico deje de estar accionando violentamente en el aula, ¿no? Y esperamos que de pronto el grupo interdisciplinario, el equipo transdisciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario, ¿viste? Con el asistente social, el pop, me acuerdo del pop. ¿Se acuerdan del pop? Porque yo decía bombitas de jabón, pop, 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 pop. ¿Viste? El profesor de orientación pedagógica. Buscamos que todo eso amance, tranquilice a este muchacho, a esta chica pobre que está muy... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer, digamos, nosotros desde nuestro lugar? A sabiendas de que estamos encabalgados en estas relaciones lógicas que nos complican la existencia, ¿no? Entonces acá tenemos que jugar un juego que es bastante complicado, pero lo vamos a tratar de hacer. ¿Qué es el siguiente? Ustedes saben que en el aula, en el lugar del espacio, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien hablaba? ¿Quién? Dale que tenés una gana de hablar que te morís, te salís de la vaina. Sí. Que una persona que tenga las estrategias para poder contener a ese niño, seguramente no soy yo porque no las tengo, porque no tengo la formación. Bueno, acá entramos con el delirio de la formación. Como no estamos formados, somos unos incapaces y que venga el expert, el super expert a ayudarnos acá en esta guerra que tenemos, ¿no? O sea, Que ahí estás exigiendo que los docentes tengamos. no te estoy exigiendo nada, pará poquito que no empecé todavía. No te estoy exigiendo nada de nada. No avance. Ahora escuche. No avance, escuche. En el espacio organizacional que habitamos, ¿no? en nuestra aula, de pronto vemos acciones totalmente... ¿Y esto qué es? Esto está traído de los pelos, todo esto. ¿No? Por favor, llamame al psiquiatra, al coso, a lo que venga, ¿viste? Que venga alguien.
¿no? Entonces ahí caemos como en el Mesías, ¿no? En esa cosa, esa cultura judía. Alguien nos va a salvar, ¿no? Va a venir no sé quién, Freud, va a reencarnarse en algún lugar, o algún preclaro docente de la universidad de no sé dónde, ¿viste? Va a crear una teoría que vamos a entender todo. Teorías para entender sobran. El problema es qué hacemos con este material. No sabemos cómo trabajarlo y lo trabajamos a trompicones. ¿Se entiende esto? Tanto los psicólogos como los psiquiatras, como los docentes, estamos profundamente golpeados y frustrados porque no hemos encontrado la pastillita mágica que pueda sacar a determinados colectivos de esto y colocarlos aquí adentro. No existe eso. Entonces, empezar por acá. Ustedes pueden escuchar a los grandes pedagogos, hablar de estrategias pedagógicas, y hablar a aquellos pedagogos que trabajan sobre todo con aparatos y tecnología, etcétera, etcétera, y ver el cambio mutativo, fíjense, mutativo, del nivel significante simbólico de palabra al nivel significante de imagen. O sea, cómo nos hemos desarrollado y hoy lo que está ocurriendo con nuestro cerebro es una hiperactivación de la parte del lóbulo frontal de la imagen. O sea, hoy pensamos en imágenes. Cuando antes pensar en imágenes era una cosa un poco más aleatoria, dedicado solamente a las fantasías personales y que a veces quedaban muy desdibujadas, pero hoy en día, con el caudal de información y de prematrización simbólica de imagen que se produce en nuestro cerebro, hace que nuestros niños de 2 años le estén pegando con el dedo índice al televisor. Yo veía a mi nieto que se acercaba y hacía, yo decía, mirá que no es de contact, funciona con esto, le decía. Entonces yo le agarraba el aparato, se daba cuenta que era el control, ¿viste? Entonces empezaba tiqui, que me hacía cualquier relajo en el aparato, pero él lo primero que hacía era meter el dedo para tocar la pantalla. No es de touch, le decía yo. It's not touch. No. Vení, tomá. Entonces, eso, a los 2 años, cuando apenas sabe hablar algo, papá, abuelo, babú, ¿viste? Es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que nosotros estamos acá y esta gente, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera, están desarrollando una cosa que nosotros no la podemos traducir. ¿Se entiende esto? Y entonces esto hace que nosotros quedemos descolocados y pretendamos utilizar estrategias que, si bien medianamente fueron efectivas en el pasado, podemos uniformizarlas para que todos la hagan. Sin embargo, la estrategia no puede ser realmente la más adecuada, en la medida que no todavía hemos inventado un dispositivo técnico que nos permita capturar poderosamente esto y llevarlo a un plano de realización simbólica. Entonces, si nosotros estamos sometidos a una estructura mental que está accionando otra parte de nuestro cerebro y que recién nosotros nos estamos acomodando para poder entender qué efectos tiene esto, el efecto que tiene, señores, es la amplia hipervelocidad que se transmite a nivel del campo vincular. Y esto es lo que ocurre. La gente no tiene paciencia. ¿Se entiende? Para decirlo en lenguaje de perogrullo. La gente no tiene paciencia, porque no está educada en una paciencia. Yo me acuerdo que mi abuelo decía, esperá y ya vas a entender. ¿Entendés? O sea, entonces yo me recuerdo la mano de él, yo era chico, entonces recuerdo, era enorme, ¿no? Entonces, esperá que ya vas a entender, ya te va a llegar. ¿Entendés? Bueno, háganle a eso ahora, esperá, ya vas a entender, me importa un momo, ¿entendés? O sea, lo tomo, ese es el tema. El pensamiento de la imagen, el pensar en imágenes, es muy poderoso y nos invade de determinada manera que hace que entonces toda la estrategia vinculante sea a partir de que tengo la imagen, tengo el objeto.
Ahora, el objeto es esvanescente. El objeto dura un tiempo, su efecto, y después desaparece, porque envejece, o porque entramos en la lógica de consumo. ¿Qué vas a arreglarlo? Tiralo, etc. Entonces, cuando entras en esa zona, vos vas a ver que los sujetos actuales están construyendo otro tipo de objeto, que no es un objeto real, que no es el objeto de la persona. Le llaman objeto fractal. Y este es un problema. Porque ¿qué ocurre con el fractal? Fractal, ¿no? Escuchen, la teoría de los objetos fractales es lo que permite que agarremos un celular y se cree una imagen en la pantalla, vamos a entendernos. O sea, porque es un algoritmo, produce objetos virtuales que no existen. ¿Se entiende? Es como cuando observamos la película El Señor de los Anillos. Todo lo que hay ahí, salvo el actor que está disfrazado, el resto no existe. ¿Se entiende? O sea que es la producción de un campo de imagología que produce una inmediatez absoluta. Entonces, determinadas drogas vienen a jugar perfecto en esta zona de high speed y de alta velocidad. Y justamente el triunfo, de la sensación de euforia, fundamental son dos de ellas. Una, la heroína, ¿no?, para el norte, y la cocaína para nosotros, para el sur. ¿Qué cosa ocurre acá? Hay una distorsión temporal. Y esta distorsión temporal genera una situación como de lo tengo ya. ¿Se entiende? Mientras que una trabaja por aceleramiento, la otra trabaja por suspensión. La otra te suspende en el aire. Entonces es como que entraste en una zona de no tiempo, que es lo que ocurre con la heroína. Entonces vos podés estar haciendo muchas cosas con la heroína, estar bien drogado, bien colocado con la heroína. Yo viví 4 años en Inglaterra y es así. ¿Entendés? El tipo está bien colocado y puede manejar, hacer un montón de cosas, pero el tipo está como suspendido. Ha logrado controlar el tiempo. Cuando controlás el tiempo, controlás tu angustia. Eso es una de las claves. Cuando vos agarrás y decís, bueno, yo tengo que hacer A, B, C para llegar a Z, entonces hago el recorrido y consigo esto. Ese control del tiempo, vos te tranquiliza. Cuando sabés que cuándo tenés que hacer las cosas y cómo tenés organizadas las cosas, vos tenés un control del tiempo. Ahora bien, entonces, la heroína te provoca una sensación de suspensión temporal subjetiva, con lo cual esto queda enlentecido. En cambio, la cocaína te produce una velocidad subjetiva, con lo cual la atención está en desarrollar acción, porque eso es la descarga brutal que tiene, ¿no?, para conseguir las cosas. Y este es el problema del ciclo, ¿no?, que ambas te generan un estado de bienestar y de omnipotencia en donde te pensás que sos el rey del planeta, hablando mal y pronto, que todo lo podés conseguir, que todo te da fácil. Entonces, estas dos drogas se han considerado como elementos que producen una realidad inexistente que no tiene nada que ver con esto, sino que acá se produce otra realidad, que es una realidad y que es una hiperrealidad, o sea, es una realidad virtual. Entonces el sujeto pretende estar allí, en este lugar, porque acá uno se desliza. Y es lo que ocurre con los chicos cuando se hacen adictos a los juegos. Entonces entran en la computadora y se pasan horas y horas y horas, se les pasa el día y días ahí jugando. Cuando a partir de la realidad virtual pueden jugar a ser otro, a ser otra persona, con determinadas cualidades que son superiores a las que realmente él tiene. Entonces se transforma en un gran guerrero, en un gran sabelotodo, un gran magician, o lo que sea. ¿Se entiende? O sea que es una relación fractal, es una relación en donde los fractas, ¿no?, que han producido un universo nuevo a través de la cibernética, porque el aterrizaje de Merenbol, viste que es el matemático que produjo esto, te viene a aterrizar justamente en la realidad, digamos, tecnológica. Y esto hace que entonces el sujeto entre en este universo. Entonces pueda tener su Second Life,
pueda estar jugando, etcétera, etcétera, o de pronto, para salir de la realidad espantosa que es esta y esta, la realidad de la necesidad, etcétera, etcétera, yo me refugio acá. Entonces consumo, no puedo consumir cocaína, consumo pasta, más barata y más cara a la larga. Pero no sé si me explico. Entonces el sujeto lo que hace es permanentemente zafar de una situación para entrar en otra. Entonces nosotros nos encontramos utilizando lógicas que son de este eje, tratando de sujetar esto que tiene una dinámica propia. Y ese es el problema por el cual tanto los psiquiatras, psicólogos, docentes, pedagogos, expertos, bla, 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 llámalos todos, tienden a fracasar en sus intentos de poder capturar, digamos, de la esencia de lo que está ocurriendo del otro lado. Y esta es una de las grandes dificultades. O sea, nosotros, yo les digo, tenemos que empezar con cierta humildad. Tenemos que ser humildes de saber que estamos lidiando con algo que es tan novedoso en el campo mundial y que es complicado para nosotros. Sí, sobre todo, mira, droga es todo aquello que ocupa el centro del sujeto y es una actividad o una acción. Por ejemplo, ustedes me dirán, no porque mi sobrino corre 40 kilómetros diarios. Digo, muy buen deportista, ¿no? Pero es como que, opa, o sea, está capturado, no sé si me explico. Los grandes deportistas, ¿no? Los grandes atletas están capturados, enamorados ¿de qué? De sus propias endorfinas. No solamente de su cuerpo, ¿no? Que a cada rato lo están dando nutrientes para mejorar, etcétera, etcétera. Estoy hablando de los superatletas, ¿no? Sino que, digamos, eso tiene un beneficio después secundario, guita, bla, bla, valor de cambio porque es un gran deportista, Pero un tipo como Suárez vive entrenando toda la vida. No sé si me explico. Es un tipo que viene entrenando desde que nació prácticamente. Pero entonces se viene forjando una personalidad en función de la potencia de su propio cuerpo y de sus habilidades. Obviamente, está bien, hace su vida. Pero yo diría, ¿y también es un adicto a qué? ¿Al sexo? No, es un adicto al fútbol. Porque es la única manera que tiene él de vincularse. Entonces se ha transformado en su eje vital. El problema es que nosotros cuando decimos, Luis, sí, pero es un intercambio simbólico, es un pibe macanudo, todo bárbaro, todo bien con él. Pero digamos, su existencia está absolutamente cooptado por esta práctica, que nosotros no la cuestionamos. ¿Cuál es la práctica que vamos a cuestionar? Que tu hijo se pase 16 horas o 10 horas o no vea a nadie porque está enchufado con la pantalla. Entonces ahí tenés un problema porque no se vincula con nadie, salvo que se vincula con 1 millón de personas a través de la red, que es distinto. Entonces no es que no esté vinculado, sino que está hiperconectado dentro de una realidad virtual. Y eso es lo que nosotros vamos a observar en determinados estratos sociales, ¿no? En determinados estratos en donde de pronto le dieron toda la tecnología desde punta y desde vamos, que el sujeto se hace aficionado a todas esas tecnologías y que si está sin el celular en el bolsillo, se siente como bien hace el reclame de un teléfono celular, desnudo. Estoy sin ustedes ahora tienen una dependencia del celular que es una cosa horripilante, ¿no? Porque toda nuestra vida se empieza a organizar a partir de este aparato tecnológico que nos permite ingresar en una relación. Ahora, el problema nuestro, y este es un tema que yo quería trabajar con ustedes en lo que me queda de 15 minutos, ¿no? ¿Qué es el siguiente? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta realidad que nos abruma y que de alguna manera nos coloca en una situación como de impotencia? Lo primero que nosotros hacemos es enfermarnos. ¿Cómo nos enfermamos? Nos duele todo el cuerpo. Tenemos contracciones, dormimos mal, nos agotamos, salimos cansados, agobiados y en general terminamos diciendo, no sé qué estoy haciendo a veces. Porque ya, viste, muy bien hablar de mi materia que conozco, pero a veces uno se siente frustrado
Entonces aparece todo eso que muy bien Freudenberger en la década del 60 dictaminó como burnout, el síndrome de burnout. Y que, digamos, la población docente es la primera en recibir los piñazos del burnout. Justamente porque estamos metidos en una situación de un problema bastante difícil de resolver. La única cuestión que yo les digo que es lo que sí realmente se ha generado como un elemento, diríamos, princeps en el desarrollo de la pedagogía moderna, que es algo que viene generándose de la década de los 60 para acá, fue, primero, romper con el tema de que la gente tiene que salir sabiendo, como si el saber fuera una cosa no dinámica, sino que fuera una cosa de introducción de un saber. O sea, eso ya lo vimos. Segundo, lo que se quebró en la década de los 60 fue de que el sujeto no es un vaso vacío, sino que la persona también ha variado en su modalidad de adquisición de los conocimientos. Entonces, antes nos seguíamos mucho por la línea de Piaget y otros por la línea de Vygotsky, digamos, y más o menos evolucionábamos en ese sentido de que íbamos como construyendo el alumno ideatorio o el alumno, el estudiante que andaba en determinado rango. Bien, todo eso empezó a derrumbarse con este advenimiento de esta lógica significante y nos hemos encontrado que ya no tenemos un patrón, digamos, de decir, bueno, nuestro alumno es esto, nuestro estudiante de secundaria es esto, lo que yo como profesor de historia quiero que sepan tal cosa, sino que lo más importante de pronto pasa a ser, digamos, no tanto la transmisión de conocimientos, sino la transmisión simbólica de afectos, emociones con algunas dosis de conceptos y de conocimientos. ¿Se entiende esto? O sea que nuestra labor se fue corriendo, ya no desvirtuando de lo que era anteriormente. Nosotros antes, cuando hacíamos el IPA, mi viejo fue fundador del IPA, tenías que ser como una enciclopedia ambulante, poco menos, ¿no? O sea que me acuerdo que para el examen, mi hermana dio el examen de ingreso a historia y estuvo estudiando un año, leyendo bodoques de libros impresionantes, porque después el examen de ingreso, estoy hablando de la década del 60, era poco menos que atroz, ¿no? Tenías que saber, una enciclopedia, un saber enciclopédico. Y eso pesó en nuestra pedagogía mayoritariamente, ¿no? El Uruguay podría ser que estaría caracterizado por un cierto iluminismo de la razón, ¿no? O sea, de la racionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día lo que nosotros estamos observando es que cada vez más nuestro rol se ha configurado de otra manera para ser un referente de lugar identificatorio de una determinada lógica de trabajo. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Y eso es lo que nosotros tendríamos que tender a capturar y a producir con nuestros estudiantes en nuestra aula o en nuestro pasillo, en nuestros lugares en donde estemos, que es el lugar del encuentro vinculante que te permite como entender lo que se circunscribe alrededor tuyo y en relación a las emociones. O sea, esto es producir un efecto, digamos, de ligazón vinculante que permita la acción comunitaria. O sea, construir comunidad. Porque justamente lo que es esta lógica es una lógica individual y lo que nosotros tenemos que tratar de construir es una lógica comunitaria. Entonces, ustedes miran, ¿y esto cómo se hace? Y esto se hace con abordajes muy diferenciales, con abordajes de diferentes lugares. Entonces ya hemos roto nosotros con esta cosa de verle la nuca al compañero y en general usamos clases circulares, usamos técnicas, hemos trabajado mucho y hemos avanzado muchísimo. Ya no somos esa posición doctoral, acá el tipo que habla como yo, que ahora estoy apoyando.
No, implica, no necesariamente, porque mira, nuestras instituciones son rígidas, pero no tan rígidas, ¿viste? Parece un chicle a veces. ¿Eh? Uno tiene que aprovechar, como decía Michel Foucault, hay que aprovechar el lugarcito que te deja la institución y hacer algo del orden de la diferencia, del orden del encuentro con el otro, que el encuentro con el otro no sea un número más. Ahora, lo que ocurre en la clase es que tú eres el número para ellos, porque ellos sí construyen algo ahí adentro. Y el tema es que tú los visitas a ellos, ¿no? Y si tú estás metido en una estructura tipo de reloj taxi, está complicado. Está complicado porque tú estás laburando entre 8 o 10 horas a veces para lograr juntar una serie de salarios, ¿viste? Para poder pagar las cuentas y poder divertirte con tu marido de turno, lo que tengas entre medio, ¿entendés? Con tu hija, tu hijo, yo qué sé, lo que sea, pagar las cuentas, aparte de pagar las cuentas, ¿entendés? O sea, vos armás una estrategia, pero tú eres la visita. Entonces, lo que yo creo que tú eres la visita en relación a este colectivo de chicos o de niños, tú sos la visita. Pero el problema es que en la maestra es más fácil porque esa visita está encima, ¿no? Pero en el profesor de secundaria es como, opa, hola chicos, entrás, salís, pareces una histérica, ¿viste? Mostrando algo y después saliendo, ¿viste? O sea, loco, ¿qué te pasa? Quédate un rato con nosotros. ¿Entendés? O sea, porque el tipo no entra en acción, ¿viste? Vos no entrás, ¿viste? Porque no sos el profesor de gimnasia, ¿viste? Sos el otro, ¿viste? Porque el profe de gimnasia tiene otras herramientas como para entrar desde otro lugar, digamos. Pero lo que es importante es cómo vos podés ser una diferencia para ellos. Y esta es la estrategia en donde tú te tienes que apoyar, en cuál es tu lado más fuerte. ¿Y saben qué? Dejen la racionalidad del costado, sino cuál es tu lado afectivo más fuerte. Y no con la intención de que, los voy a seducir y me los meto en un bolsillo y salen todos contentos. No, en el sentido de producir un espacio de intercambio. Y a mí lo que me parece clave, que es la cosa que se ha avanzado mucho, y eso es una llave, es una pequeña llave para entrar a la puerta, es hacer técnicas que ellos dialoguen entre sí, que ellos conversen entre sí, que ellos tengan que trabajar entre sí, armando equipos, armando cosas, ¿viste? Bueno, tal tarea, designando tareas, entonces, pero lo que hay que producir es comunidad, señores. Lo que hay que usar la sala, hay que usarla como un grupo, como tener una idea de que eso es un grupo, y que hay que producir comunidad en ese grupo. Y producir comunidad en ese grupo es producir vínculo. Entonces, cuando vos producís vínculo, vos cambiás el rango significante, porque ellos lo producen afuera, pero el tema es que tú lo produzcas con el conocimiento, con algunas técnicas del conocimiento, pero fundamentalmente que ellos puedan trabajar desde sus dificultades para acceder a esto. Todo el mundo sabe que literatura es un plomo para los tipos, porque tienen que leer no sé qué cosas, ¿viste? O que historia es un plomazo, ¿viste? Porque tienen que leer demasiado. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema que tenemos con las materias que exigen mucha lectura? El problema que tenemos con las materias que exigen mucha lectura es que los pibes están acostumbrados a ¿qué? Dame History Channel. ¿Quiero ver de los vikingos? No, dame la serie de Vikings. O sea, ¿quiero saber sobre los vikings? No, espada, casco, pum, pam, pim, golpe. ¿Entendés? O sea, es lo que quieren saber. ¿Qué quieren saber de George Washington? ¿Entendés? Es el del billete del dólar, no me rompas, ¿viste? Entonces, ¿qué hacemos con Georgie? ¿Entendés? O sea, hay que hablar de Georgie. Entonces, ¿cómo hablas de Georgie? ¿Cómo hablas de nuestro general? El general Artigas, ¿viste? Que fue traicionado salvajemente. ¿Entendés? O sea, ¿qué haces con esta gente? ¿Cómo haces para que lean? Tu objetivo no es que lean. Tu objetivo es que se les prenda algo y digan, este personaje, algo vale la pena, después se llegará. No sé si se entiende. Es como que los objetivos que nosotros nos tenemos que plantear es destruir esta cosa que tenemos como super yo y canota que les tengo que dar todo el programa. Tienen que saber desde Julio César hasta no sé dónde, ¿entendés? Sino que en realidad es como capturar pequeñas cosas que generen una discusión. Tener en cuenta la actualidad también. Obvio. Porque ellos traen problemas a la clase o cosas que pasan en la actualidad, tanto de la ciudad como en el caso mío del interior como de la capital. Totalmente. Por favor, vamos a hablar de tal tema. Claro. Yo tenía un profesor de historia que empezaba leyendo el diario. ¿No? Abría así, ¿viste?
Entonces abría y decía tal tema, ¿no? Me acuerdo que en aquella época era el tema, nunca me voy a olvidar, ¿no? Era el tema de Vietnam, ¿no? O sea, yo cuando hice el secundario, Lyndon Johnson se le metió en la cabeza que tenía que invadir ahí, ¿no? Tenía que resolver lo que no había resuelto el Imperio francés, ¿no? Entonces se metió en Vietnam, ¿no? Entonces nosotros no entendíamos nada, estábamos todos acá con el Che Guevara, no, pero vamos a ver qué pasa. Entonces empezamos ahí. Entonces empezamos a ver qué era lo que era Vietnam para ver el tema de la problemática imperial, bla, 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 bla y todo eso. Entonces, esto a vos te ubica en una realidad, pero te vas para atrás, o sea, te vas para atrás. ¿Cómo es posible que este pueblito chiquitito, bla, 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 pueda resistir a un imperio, bla, bla, bla? ¿Cuál es la característica? Y bueno, si vos te remontabas ahí, te dabas cuenta que estaban repodridos de los chinos que los tenían, ¿no? Entonces, ya es un pueblo que viene con un aura de guerra desde 1500 años atrás, o sea que para ellos estar en guerra era su cotidianidad, que es un poco lo que no entiende el capitalismo en general con estas poblaciones nomádicas, desérticas del desierto, que son estructuras sociales instaladas en una lógica de guerra, porque la vienen llevando hace milenios, asentadas en ese lugar. Entonces, si no entendemos esto, no vamos a entender, viste, que solamente es un principio de acción y reacción, porque si no pensamos en una lógica binaria, y no son lógicas el problema binario, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Si vos estás trabajando esto, vos tenés que apostar a cómo podés agarrar el objeto fractal y meterlo acá adentro. O sea, en el logro de analizar semióticamente una imagen, analizar de pronto semióticamente todo un movimiento, lo que quiere decir lo que es esto del cine de acción que se ha transformado en una estética de danza que los chinos la llevan a la N, ¿no? Están bailando en el aire pegándose golpes. ¿Entendés? Que es algo irrealizable. Pero esa estética habla de cómo se fue creando una estética sobre la violencia. Entonces, cómo esta naturalización de la violencia hace que después un golpe sea algo del orden de lo normal y trivial de lo que se acontece en el campo de la lógica de intercambio entre ellos. Y este es un punto que nosotros tenemos que trabajar también. El quantum de violencia que se ha generado en nuestra sociedad, en esta suerte de fractura social que además lo único que produce es un incremento de mayor violencia y por tanto todos estamos violentados en este sistema donde terminamos paranoicamente pensando en que nos van a atacar. Pero esto es parte del resultado, digamos, del no procesamiento de esto, del vector simbólico. Entonces, como estoy paranoico, no importa, consumo acá. Como estoy frustrado, consumo maruja o lo que venga, ¿viste? Que es accesible, es rápido, digamos. O sea, el consumo, la droga, aparece como un sucedáneo para evitar la confrontación, para evitar el diálogo con el otro. Entonces, lo único que hemos podido como rescatar de nuestro campo pedagógico es que nosotros tenemos que corrernos del lugar en donde nos fuimos formalizando. Tenemos que ubicarnos como un referente de diálogo y no como un referente de conocimientos. O sea, y estar en ese lugar es muy difícil porque nos confronta con un lugar que desconocemos hasta nosotros mismos de nuestro propio rol, que es como entrar en un encuadre un poco más móvil, ¿no? O sea, de cierta movilidad, en donde uno sabe que de pronto abre un espacio para poder discutir o hablar con algo de cualquier tema y se te generan nuevas cosas que te escapan de lo que tú tenés como control de clase. ¿Se entiende esto? Entonces, redondeando y cerrando un cacho. Creo que estamos en una posición muy favorable en estos momentos, porque lo que sí hemos logrado reconocer de que no sabemos, de que estamos bastante desinstrumentados y que nos queda un camino por recorrer de poder abordar toda una lógica que es muy diferente a la nuestra, pero que de alguna manera nos habita, porque nos habitan nuestros hijos, nos habita en nuestro barrio, nos habita en nuestras relaciones, que es esta lógica de la facilidad con que uno es desmontable, o sea, descartable. Y esto es lo que de alguna manera produce el efecto del campo de por qué la droga se ha situado, empoderado en ese lugar. Porque es justamente la herramienta por la cual vos rápidamente sustituís una cosa por la otra. Y esta lógica es la que nosotros tenemos que enfrentar para tratar de comprender
de que en realidad dos vínculos son unívocos, únicos, individualizados y personales. Y que cuando tú estás en una lógica en donde los vínculos son de uso, terminas en la lógica, fíjense, en la lógica del uso terminás en la lógica del significante. O sea, con lo cual no hay consistencia emocional, no hay afecto. Y eso es lo que de alguna manera el sistema está provocando que determinados sectores sociales, al no tener nada, son hiperreactivos a una velocidad que es desconocida. Y que por eso esta capacidad que tienen de accionar violentamente o de fuga, fugándose, es lo que a nosotros nos sorprende. Nos deja como diciendo, ¿y esto qué es? ¿No entienden nada de valores? Es que no se trata de valores. Ellos han construido y vienen construyendo otra serie de valores que no son los que nosotros estamos habituados. Y no se trata de imponerle nuestros valores, eso sería una concepción cuasi religiosa, ¿no? De que tratarlos como no humanos y son humanos, o son ciudadanos ahora que recibieron el titulito, no. ¿Se entiende esto? O sea que hay la condición de construcción social del otro, nos embarga a nosotros también en una construcción social de lo específicamente vinculante que hace al afecto, a la emoción, a darle un lugar a esa emoción. Si no le damos lugar a las emociones, nosotros lo que estamos favoreciendo es que sean tapadas y que después sean vinculizadas para el lado del consumo de aquello que cada uno resolvió como elemento básico de su existencia. ¿Alguna reflexión o comentarios? Bueno, nosotros somos de Fray Ventos y venimos como docentes de secundaria, pero en realidad estamos trabajando en un sistema que se llama, en un centro educativo de producción y capacitación que está destinado a los expulsados. Se llama CECAP. Empezamos a funcionar en agosto del año pasado. No tuvimos problemas de consumo, pero sí recibimos a todos los expulsados del sistema formal. Teníamos estudiantes de 18 años con sexto año de escuela que se habían perdido del sistema. Sí, sí. Y bueno, los recibimos. Eso que tú decís muy bien de la falta de lo simbólico, sí, sí. Y bueno, y la parte afectiva, nosotros somos docentes, ahora somos referentes. Claro. No fuimos formados para esto, lo único que hacemos es ejercer nuestro amor por la profesión y por poder reinsertar a esos estudiantes al sistema formal. Le devolvemos la autoestima, lo único que hacemos es trabajar la parte vincular a través de lo lúdico, recreativo, los juegos, claro. La reflexión, esos espacios existen, que eso los lleva a mejorar su expresión, a ser escuchados. Se trabaja a través de talleres donde ellos pueden expresarse de distintas formas, a través de la transversalidad. Claro. Y ellos mismos hoy en día piden ser reinsertados en áreas pedagógicas. Hay alumnos que se han ido, han vuelto, porque también tienen ese sentimiento de responsabilidad muy relativo. Un día voy, 2 días no, 3 días sí, 4 días no, me desaparezco, los llamamos, los traemos de nuevo, y lo vincular es la clave. Solo quería decir eso. Por eso decíamos que ser experto a veces no es la receta, no, sino que está todo en el vínculo, y lo vemos en la diaria. Quedaron todos. Disculpe si no les traje ninguna formulita, ¿no? No, yo pienso que en realidad un poco también haciendo referencia a lo que Ana decía hoy, es grande la tarea, porque primero creo que también hay que, esto de las frustraciones personales, ¿no? Cuando nos enfrentamos a esto, como docentes, porque es modificar un rol y también nos encontramos en un sistema que, si bien muchas veces es medio adaptable, como tú planteabas, también es resistente frente al cambio.
Claro. ¿no? Capaz que funcionales también para las particularidades de ciertas realidades, ¿no? Claro. Porque no es la realidad de Fragmentos que es la que tiene Villa García. Exacto. Y bueno, ¿no? Como esto con los sistemas donde trabajamos, estamos todos dentro del ámbito de lo formal, que bueno, que también es bastante incongruente, ¿no? Desde las propias políticas y después bajadas de ingresos. ¿Qué están? Claro, tú tienes que tener en cuenta de que muchas veces muchas veces nosotros andamos siempre con esta cosa de que lo importante es que sepan, ¿no? O sea, que tengan conocimientos. Y hoy en día la sociedad del conocimiento tiene una manera muy fácil de vehiculizarse que tiene que ver con los aparatos tecnológicos. O sea que antes vos tenías que ir a una biblioteca, como iba yo a estudiar porque no conseguía el libro, entonces tenía que ir a la biblioteca. Entonces, hoy en día la accesibilidad es muy fácil de acceder, pero el tema clave es despertar esa accesibilidad. La clave nuestra, como docentes, es el acto nuestro docente es el del despertar al otro, el despertar su curiosidad por su entorno, por qué es así, por qué no se pregunta. El preguntarse es rebelarse. El preguntarse es una forma de rebelión, es una forma de tratar de inteligir aquello que está alrededor. Y esa es una clave. Si tú como docente lográs pinchar y lograr que el otro se haga cargo de una pregunta, por lo menos, vos lograste tu objetivo como docente. Pues si no, es como más de lo mismo, ¿no? Porque los chiquilines vienen y se te embolsan así, se te recuestan contra la pared y de pronto están con el celular acá abajo, ¿viste? O están en otra, ¿viste? En otra cuestión. Pero si vos lográs que ese muchacho o esa chica que de pronto te preste atención y se formule una pregunta, ahí ganaste algo, porque el preguntarse tiene que ver con la no aceptación de la realidad que lo circunda, sino que agarrar y decir, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no me pasa esto con esto? ¿Se entiende? Si no hay preguntas, sino yo lo hago y lo taponeo, es lo que está ocurriendo. Entonces, si vos lográs romper el circuito y abrirle la pregunta, esa es tu clave. Ahí lograste algo. Antes que supiera quién era Julio César, o quién era William Shakespeare, o que era Borges, o que era, ¿viste? Yo qué sé, Kant, ¿viste? No importa. Einstein, ¿entendés? O sea, porque saben más de Messi que de Einstein, ¿entendés? Pero el tema, claro, no importa, pero el tema es que se haga una pregunta. Que él se haga una pregunta. Entonces, si él formula la pregunta, no que vos le des la pregunta, sino que él venga con una pregunta. Ahí es cuando se le abre la curiosidad, cuando su autoestima, ¿viste? Se desarrolla en una pregunta, en un cuestionamiento, en tratar de discernir algo que lo está aquejando. Porque además el aprendizaje, el real aprendizaje, viene de aquello de lo cual sufrimos o padecemos. Ese es el real aprendizaje nuestro. No es la información bibliográfica, ¿no? Sino que es de lo que nos aquejamos y que tratamos de superar. Ese es nuestro gran aprendizaje. Estimado, los dejé. Nos vemos.